Louis Althusser nació en Argelia Francesa el 16 de octubre de 1918 y murió en París el 22 de octubre de 1990. Estudió en la Escuela Normal Superior de Francia y fue uno de los principales referentes del Partido Comunista Francés. Participó en la Segunda Guerra Mundial y en 1947 fue diagnosticado con un desequilibrio mental. En el orden de las ciencias sociales, dos descubrimientos transformaron el universo de los valores culturales de la Edad Clásica. El primero fue el materialismo histórico de Marx y el segundo fue el inconsciente de Freud. Antes de Marx y Freud, la cultura se basaba en la diversidad de las ciencias naturales. Luego, las teorías científicas empiezan a ocupar regiones hasta ahora reservadas a las formaciones teóricas de la ideología burguesa. Los fenómenos de lucha de clases y fenómenos del inconsciente no eran totalmente desconocidos antes de Marx y Freud. Maquiavelo habló directamente de la lucha de clases y le debemos la tesis de la anterioridad de la contradicción sobre los contrarios. Los filósofos del derecho natural también hablaron de la lucha de clases y los efectos de la misma. Los efectos del inconsciente de Freud habían sido estudiados en la remota antigüedad en los sueños, profecías, fenómenos de posesión y exorcismo. Marx y Freud aportaron cada uno a su ciencia la definición de sujeto, su limitación, su extensión, la caracterización de sus condiciones, sus formas de existencia y de su efecto. Relación entre Marx y Freud, materialismo y dialéctica. Carácter conflictivo de la teoría marxista y la teoría freudiana. Las tentativas de anexión y revisión son más interesantes que los simples ataques y críticas, pues significan que la teoría freudiana contiene algo peligroso y verdadero. La dialéctica resistencia, crítica, revisión. La teoría freudiana se ve obligada a defenderse de las tentativas de anexión y revisión. Por eso se trata del revisionismo que provoca contraataques internos y que acaba por escindir. El racionalismo y la dialéctica resistencia, ataques, revisión y escisiones. Para el racionalismo, esta dialéctica es un verdadero escándalo, ya que no acepta la idea de que puedan existir ciencias conflictivas por naturaleza, ya que esto generaría un contrasentido y se convertiría la ciencia solo en opiniones contradictorias. La verdad que descubre Marx. Adversario del sistema orgánico de la ideología burguesa. Función de clase burguesa, ocultar y someter a los explotados en su lucha de clases. La verdad absoluta, la explotación de la clase. La ciencia marxista nos ofrece el ejemplo de una ciencia necesariamente conflictiva y de decisión. Existen dos posiciones teóricas para el desarrollo y constitución de las teorías marxistas: posiciones teóricas y posiciones filosóficas. Es necesario haber reconocido la existencia del proletariado. Esto hay que llevarlo a la práctica, bajo la participación personal en las luchas políticas de la organización del proletariado. Así el intelectual se vuelve proletariado. El acto político, teórico o filosófico de abandonar las posiciones teórico-burguesas y pequeño-burguesas para llegar a posiciones teóricas de clase está cargado de consecuencias teóricas y científicas. Para Marx no hay economía política, ni mucho menos economía política marxista, salvo para los burgueses. Reemplaza el concepto de economía política por una realidad pensada bajo los principios del materialismo histórico. Un punto extraordinariamente sensible de la ideología filosófica, acusando por medio del descubrimiento del inconsciente y de sus efectos cierta idea natural del hombre como sujeto cuya unidad está asegurada dominada por la conciencia. La idea del hombre como sujeto es simplemente la forma filosófica burguesa que dominó la historia durante 5 siglos, y aunque hoy no tiene el mismo vigor, sigue reinando en grandes sectores de la filosofía idealista. En el materialismo uno no debe juzgar al ser por su conciencia de sí, pues todo ser es diferente de su conciencia de sí. Para la moral es necesario un ser consciente de sí para que pueda obedecer normas sin imposición de la fuerza. Marx traen al mundo ciencias que son para la lucha, ya que el adversario no toleraría su existencia. Son conflictivas y sin compromiso posible. Para Marx, los sujetos son originarios de todo proceso económico y deben considerarse como soportes de funciones que a su vez son determinados por las relaciones de las luchas de clases que mueven la estructura social. Freud había descubierto fenómenos muy particulares que afectaban a los individuos. Es el individuo donde se manifiestan los efectos del inconsciente y donde fuera la cura. Aún así, se requiere de la presencia de otro individuo para transformar los efectos. El rechazo masivo del psicoanálisis por parte de los materialistas marxistas no se debe solo a un antagonismo ideológico de masa, aunque a escala de la masa, este antagonismo sea inevitable. Freud habla de dos sistemas, uno que comprende el inconsciente, el preconsciente y el consciente, otro que incluye el ego y el superego, y la inhibición es asegurada por una parte del ego. No cabe duda que para Freud los fenómenos producidos por el aparato psíquico y ante todos los efectos del inconsciente no constituyen una verdadera realidad, sino una realidad sui generis.